Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesanborondón@canariasradio.es. Hay que ver cómo han cambiado los tiempos en los últimos años. La arqueología, la prehistoria de nuestro archipiélago ha experimentado, ha despertado mucho interés y ha experimentado un avance increíble gracias a las nuevas generaciones de prehistoriadores, de arqueólogos que se han preocupado de indagar en aspectos que han pasado desapercibidos, que han sido ignorados o sobre los que no se había puesto el interés necesario, y esto ha conducido y conduce a que se desarrollen estudios en ámbitos innovadores, en ámbitos que nunca antes se habían estudiado, y se llegan a conclusiones muy curiosas. Don Fernando Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. Creo que estaremos de acuerdo en esto, ¿no? Que en los últimos años hemos visto noticias que surgen de investigaciones novedosas en el ámbito de los antiguos canarios, que matizan aspectos del pasado, que le dan la razón también, o contradicen, ¿no? Es curioso porque en Gran Canaria, ¿no? Donde nos vamos a focalizar durante los próximos minutos sobre estas historias, digamos que son pioneros en Canarias al introducir, más allá de las enfermedades, ¿no?, que afectaban a las poblaciones nativas de las islas. En Gran Canaria han ido un paso más allá, ¿no? Y incluso se podría hablar de un verdadero CSI puede ser una buena de los analogía. Antiguos canarios, ¿no? Yo recuerdo, José Gregorio, lo que pasa es que el dato completo no lo tengo, pero recuerdo ahora a priori, a tenor de lo que tú estabas diciendo, ya en Gran Canaria, creo que fue por los años 80, en una huella impresa que había en un gánigo, en una cerámica, hubo un estudio que se le encargó en aquella época al FBI en Estados Unidos, ¿no? Simplemente como una valoración, a lo mejor, no de un estudio tan profundo como esto, ¿no?, sino más bien por curiosidad, ¿no? Y los informes que se realizaron en aquella época eran, la verdad, que cuanto menos sorprendentes, ¿no?, porque daban, más allá de lo que pueda parecer una huella dactilar, daban cierta información, dado lo avanzado que tenían en esa época. Hoy imagino que muchísimo más, pero lo avanzado que tenían en aquella época. Daban información sobre el aspectos de esa huella, de la incisión. De la persona, ¿no? De la persona, es decir, de la personalidad que podría tener la persona que dejó impresa es muy interesante. Son formas novedosas de aproximarse al pasado con ingenio, ¿no? Es decir, claro, es que es anecdótico, oye, pero bueno. Es una manera, además, si me permites, Nando, es noticiable, es decir, una cosa que llama la atención de la población y, oye, y hace que te intereses, ¿no? Es que yo creo que básicamente este tipo de estudios lo que lleva a la conclusión es que, primero, se acerca más a la población, que muchas veces esas investigaciones con un lenguaje excesivamente científico, ser muy áridas, ¿no? Claro, entonces a las personas deja de interesarle, no porque a lo mejor no sea interesante lo que están hablando, sino por el poco conocimiento o a lo mejor el poco entendimiento que hay entre la población. Pero esto, que nos acerca más, dado las series que se han producido, ¿no?, en televisión, y que despiertan un interés también en la población por acercarnos a esa parte científica, ¿no?, de esta rama, al público en general. Y creo que además no solo despiertan el interés por nuestro pasado, sino además también por ir más allá de lo que hay en unos, vamos a decir, simple, entre comillas, restos óseos, ¿no? Bueno, en Gran Canaria se ha trabajado en los últimos años de una manera especial y ha sido noticia, y aquí lo hemos comentado precisamente contigo, ciertos hallazgos que hablaban de la violencia, de las muertes por suicidio, que conectaban un poco con lo que las fuentes nos decían, e incluso unos restos humanos
de un guerrero que había sido prácticamente acribillado, ¿no? Sí, sí. por el enemigo castellano en alguna refriega, en alguna contienda. Ese ¿no? fue muy interesante porque era un yacimiento que se había descubierto a finales de los 60, creo recordar, en Agaete, una tumba de Agaete, y más allá de los estudios que se le hicieron en aquella época, tiempo después se determina, ¿no?, que la persona que se encuentra en ese yacimiento era una persona de alrededor de entre 25 y 30 años y que fue objeto por las pruebas forenses que se le practican, ¿no? Dado que un forense puede determinar incluso de dónde cómo vinieron los golpes, cómo se produjo, cómo se defendió la víctima, es decir, recrear la escena. Exacto, recrear la escena. Y lo que dio aquel estudio que me parecía interesantísimo era que esta persona había sido atacada al menos por 3 personas que iban a caballo, es decir, dado los golpes que estaban en altura, exacto, en una proporción digamos que en el trazo superior, ¿no?, de esta persona, y que además las incisiones casaban con los golpes que de una persona diestra daría, como por ejemplo una espada, ¿no? Y la defensa que hace él con sus brazos, intentando girarse en todas las direcciones para defenderse de esos embates, ¿no? Algo muy interesante que, de no haberse producido esa investigación, pues posiblemente solo tuviéramos un varón de 25 o 30 años, claro, que tiene múltiples fracturas y que estaba enterrado en la gaeta. Bueno, pues la última información llega también desde Gran Canaria, ha sido publicado este mes de mayo en la revista internacional de osteoarqueología. Esto va en inglés, pero yo lo digo en español para no incurrir en pronunciaciones no te atreves, indebidas. No, a veces no, tengo mis días. Y pone sobre la mesa un asunto delicado que admite diferentes enfoques o interpretaciones, ¿no? Ellos plantean que hay, en uno de cada 3 yacimientos, hay restos humanos de niños que presentan fracturas en el cráneo, ¿no? Y esto no en un periodo concreto, o una época específica que podría obedecer pues, a una batalla, a una locura colectiva que se desata, sino en un tramo de 9 siglos, con lo cual es algo sostenido en el tiempo que conecta o que relacionan con una sociedad violenta. Hay que, y ellos lo hacen, los autores de este estudio es Teresa Delgado, del Museo Canario, y Javier Velasco, arqueólogo de la Universidad de Las Palmas. Además están muy activos los dos. Sí, son... no, ellos son, sobre todo Teresa Delgado ha sido la que ha publicado sobre este tipo ha ido encadenando varios encadenando reportajes sobre esto, sí. Y sí, efectivamente, más allá de, bueno, ellos dicen que más allá del romanticismo, y es verdad, esa idealización que se dio de la parte nativa, ¿no?, en el siglo XIX con la incipiente arqueología, ¿no?, y entonces, y aquel mito, el mito del buen salvaje, ¿no?, que se produjo a finales del siglo XIX, donde una persona, o se creía que una persona aislada en un entorno natural, idílico, no podía de alguna manera desarrollar nada negativo. Exacto, todo era idílico, eran virtudes, amor, y lo que estamos hablando al fin y al cabo son de seres humanos, es decir, nuestros antepasados no eran personas que estuvieran aisladas de las pasiones y de las virtudes humanas, es decir, el ser humano... No, y de las necesidades. Claro, y de las necesidades, efectivamente, ¿no?, que en este ofrecía... caso tiene mucho que ver con este estudio. Los antecedentes de este van desde 9 siglos. Cosa curiosa también es que el 27% de 27,4, creo recordar, del estudio de estos cráneos tienen fracturas que son atribuidas, no son atribuidas a accidentes, ¿no?, sino son atribuidas a signos claros de haber sido... Hablamos de fracturas craneales. Craneales. Golpes en la cabeza. Y en muchos casos en el tren, ¿vale?, de articulaciones superior, ¿no?, brazos, clavículas, pero en este caso se han centrado en el estudio de los cráneos, ¿no?, de esas incisiones o esas huellas dejadas por esas armas en los cráneos. Fíjate, José Gregorio, que el porcentaje se eleva hasta el 33%
si se ciñe solo a los varones, a los ¿no? varones. Con lo cual, O sea, uno de cada vemos que tres, la población... uno de cada tres cráneos estudiados tiene Exacto. heridas en la cabeza Efectivamente. que no son producto de accidentes, No, sino que no, son no. provocadas, es decir, fruto de Provocadas. violencia. Hay cosas que llaman la atención, ¿no? Que es que el yacimiento donde se extraen estos cráneos, o que queda registro en el Museo Canario de estos cráneos, sea Guayadeque, ¿no? Además, parece que en ese estudio supera a cualquier sociedad que viviera en las mismas condiciones En cualquier que- parte del mundo. en cualquier parte del mundo. O sea, no hay una densidad de agresiones de agresiones, efectivamente, en otra parte del de mundo estas características. equiparable a la de Guayadeque. Exacto. Vale. Con lo cual estamos hablando de... Hay que ponernos también en antecedentes, pero yo no estoy muy de acuerdo en ciertas... Bueno, Nando, esto es un hecho objetivo. Es Claro, decir, claro. Las No, fracturas no. están ahí. Ahora, ¿cómo se interpreta, no? Claro, es que ahí es donde vamos, porque podríamos pensar, ¿no?, que estos eran unos animales y estaban dándose todo el día leña. Y No. además no respetaban Y no las respetaban edades. las edades, ¿no? Ujú. No. Lo que hay que ver que de estos 65 cráneos, los niños presentan una fractura a nivel, además viendo en fotografía, en partes frontales, partes que además tienen que ver con un acto de combate. No estamos hablando de que, bueno, recibió un leñazo, además en Canario, por detrás de... Sí, por el tronco de la oreja, como se o llama. por las cuerdas del cogote, quería. No, ha recibido golpes que son determinantes con una herida hecha de guerra, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, primero que tenemos que ver la organización social que hay en Gran Canaria, ¿no? Y la organización social que hay en Gran Canaria, por ejemplo, a la llegada de los castellanos, era una organización que estaría en un protoestado, es decir, hay una jerarquización de la sociedad muy importante, y con lo cual, dentro de una jerarquización, lo que se dan son Desigualdades, grandes desigualdades, diferencias. claro, grandes diferencias entre personas que son humildes y personas que a lo mejor tienen pues más acceso a los recursos. Eso por un lado. Y Y eso podría propiciar un clima de claro, violencia. el estudio lo que determina no es que haya, y además lo hace Teresa Delgado y Javier Velasco, lo dicen así tácitamente, ¿no? Que esto no quiere decir que sea una violencia hacia los niños, sino que es una violencia generalizada dentro de una sociedad donde habría que hacer otro estudio de determinar qué es lo que es la infancia dentro de estas poblaciones, ¿no? Claro. Es decir, nosotros aquí en Tenerife hemos hablado muchísimas veces de que la edad, digamos que para poder llegar a acceder a esa sociedad, es decir, la edad adulta, es de 14 años en las mujeres y en los hombres, ¿no? Vale, si que ya en el estudio ellos lo dejan entrever, si tenemos en cuenta que ese orden de 10 a 14 años podría ser que estuvieran en condiciones, además, de entrar en combate o de defender ciertas poblaciones, porque no están hablando tampoco de ataques desde el exterior, estamos hablando de dentro de Que es la algo sociedad. que sucede dentro de la sociedad. Claro. Robos de ganado, robos de saqueos de intencionados de graneros, todo esto puede ser una defensa, es decir, hayan lo que para nosotros a lo mejor son niños, claro, es que ahí es donde hay que delimitar. Hombre, ellos sí determinan que al menos desde los 5 años, de 5 hacia atrás parece que no hay. Pero claro, después también tenemos que analizar. Pero es que con 5 años, Fernando, yo creo que en cualquier sociedad consideramos que son niños. Claro, pero es que Ahora, imagínate, ya ese rango que tú dices entre 10 y 14 ya dependerá de la sociedad. por eso digo que ateniéndonos a la cultura de Tenerife, por ejemplo, la edad era de acceso a esa sociedad era 14 años. Podría ser que a lo mejor en Gran Canaria no tuvieran ese rango de edad, sino fuera un poco más bajo. Además debemos recordar también, y seguro que muchísimos de nuestros oyentes nos están escuchando, y pregúntenle ustedes a sus abuelos, a sus personas mayores, y se darán cuenta que la incorporación de muchas de estos niños al trabajo, y no hace tanto tiempo, estamos hablando de hace 60 o 70 años atrás,
a partir de los 9, 10 años ya había niños que pastoreaban cabras, había niños que se ocupaban de faenas agrícolas, es decir, había digamos que una incorporación temprana a estas labores, y en esa época se veía como algo totalmente normal, ¿no? Pero Fernando, el estudio plantea una sociedad embrutecida, o quizás no embrutecida, No. pero donde la violencia está bastante normalizada. Claro, ¿no? pero es que tenemos que ver El uso de la fuerza, claro. y además sin demasiados miramientos. No, sí, donde te doy, te doy. También es verdad que en el estudio determina que muchas de estas heridas no fueron mortales, es decir, están producidas por, ellos dicen bastones, garrotes o macana, por piedras, lances de piedras, además que concuerdan con las armas que a través de las crónicas sabemos que usaba. sabemos que usaba. La violencia es generalizada, el estudio concluye eso, no es que fue una violencia concretamente contra... Sí, contra vamos, que los se hombres. resolvían las cosas a las duras. Ahora, muy bien, estamos hablando en este caso de los niños, ¿vale? Pero es que también en Gran Canaria, el 18% de los estudios que se han realizado, un 18% de esos cráneos analizados, que eran de mujeres, también presentan iguales heridas a las que podría presentar un guerrero, es decir, el estudio de los hombres, ¿no?, en combate. Con lo cual estamos hablando de que estas, vamos a decir, refriegas, estas defensas muchas veces de los graneros colectivos, de otras comunidades, o el robo de ganado, podría propiciar este tipo de encuentros, este tipo de choque, que produjera en personas que eran extremadamente jóvenes, pues que estuvieran dentro de, por ejemplo, un robo de ganado. Si tienes 10 años y te vienen a robar el ganado, evidentemente tú vas a defender lo tuyo, ¿no? Independientemente de que haya una persona contigo de 25 años o de 30. Que lo que da la sensación, Fernando, es que el uso de la violencia se había normalizado. Es decir, esa era la norma. Crecías así, crecías en ese entorno, y al menos durante 9 siglos, que es la franja en la que han sido dotados estos cráneos, esas eran las reglas del juego. Sí, y además tú bien sabes, porque lo escuchamos, que posiblemente habría que reescribir en Gran Canaria, habría que reescribir a lo mejor la historia nativa de la isla, porque nosotros que siempre hemos pensado, y claro, yo hablo siempre de Tenerife, que es que digamos que donde he trabajado... sí, con mayor intensidad. Exacto, la oralidad, ¿no? En Gran Canaria, evidentemente... hay secuencias que se pierden, hay muchos rastros que se pueden hacer todavía, pero claro, estos estudios no los tenemos aquí, están en Gran Canaria. Y aquí, por ejemplo, los estudios que encontramos, es decir, las fracturas que se han producido en hueso, determinan que son personas ya de una edad considerable, de 20, 25, caídas, ataques. Ahora recuerdo, por ejemplo, un estudio que hizo muy interesante al sur de Tenerife, en una vértebra que se encontró en Guía y Sora. Además, creo que hay una imagen en internet muy que determinaba que la persona a la que había es un trozo de madera incrustado en una vértebra lumbar, ¿no? Vaya, el arma del delito, ¿no? Sí, además había un estudio tipo CSI de cómo se giró la persona que fue atacada desde atrás, el ángulo en el que recibió el golpe. En el que recibió el golpe, y determinó además que tuvo durante muchísimos días tuvo una progresiva parálisis del cuerpo que lo llevó a la muerte, ¿no? Y además, dentro de ese estudio, muy interesante también, es que se determinó que una de las armas madera preferida para fabricar este tipo de armas, que nosotros siempre habíamos pensado, no sé, desde la sabina, que sabemos que es una madera noble, es la leña blanca. Es decir, era el tipo de arma. Bueno, pero este estudio es casi anecdótico. Claro, no. Frente a estos 65 cráneos exacto, infantiles, ¿no? Efectivamente, eso es lo que quería decir, que si bien es verdad que en Tenerife estábamos en un estado clánico, todavía no existía, digamos, no se ejerce una violencia. ¿Por qué? Porque la estructura
digamos... La manera en la que se organizan las comunidades Claro, es diferente, porque estamos hablando de comunidades, es decir, de estados clánicos, donde los huchones, donde las familias, no había esa diferencia alimenticia y tal, porque todos compartíamos en cierta manera, porque no nos olvidemos que aquí también habían estratos sociales. Pero quiero decir que dentro de un huchón se compartía la comida, se compartía los frutos que teníamos, es decir... Un clima de mayor convivencia, básicamente. Efectivamente, pero en Gran Canaria no se daba eso. En Gran Canaria ya estábamos en un estado en un protoestado, con lo cual las desigualdades sociales, es decir, habría gente pobre que no tendría ningún tipo de acceso a los recursos. Y todo era mucho más combativo, ¿no? Todo era claro, pongo un ejemplo, ¿no?, de esto. Imaginemos de que hay una persona noble que tiene, digamos que un ganado estacionado en cierta zona, y que ese ganado es custodiado pues por un adolescente, por un niño de 10 años y por un adulto. Y que ese momento hay personas que se dedican, que los habían... A rapiñar, a robar. A robar, efectivamente. Y que hayan hecho una incursión dentro de ese territorio a robar el ganado, y que haya una refriega. Evidentemente, ahí queda una secuela, queda un daño, queda un marcador, pero que en ningún caso, y además creo que los investigadores lo dejan bien claro, en ningún caso se quiere hacer o se quiere focalizar que la violencia era sobre los niños. Más allá de los titulares que se hacen en algunos diarios, donde, por ejemplo, he visto titulares que dicen que la violencia infantil, la conquista de Canarias, ¿no? Después te lees la investigación y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O la violencia ejercida en la población infantil de las islas. No, tampoco. Don Fernando Hernández, pues muchísimas gracias por esta aclaración, porque esta información ha sido noticia en estos días. Mira, desde aquí nuestra felicitación a la gente del Museo Canario, a la gente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que están trabajando en el ámbito de la prehistoria, porque nos dan noticias, nos proporcionan datos que permiten reescribir, reconstruir, completar. Es apasionante, ¿eh? Y están haciendo un trabajo excelente. Ojalá cundiera el ejemplo y en Tenerife tuviésemos resultados en todas las islas, ¿no? Especialmente en Tenerife, donde... ¿Por qué especialmente? Porque hay recursos, vamos a ver. Es una cuestión de disponibilidad de universidades, de museos, hay recursos. Yo en este sentido, José Gregorio, siempre he dicho, y no con esto quiero hacer la pelota, porque desde el que me conoce desde hace muchos años siempre he alabado la labor que hace el Museo Canario. Además, el Museo Canario, que debemos recordar que está financiado por mecenas, por personas que están afiliadas al mismo, y al cual también, como no, desde estos micrófonos hacemos un llamamiento para todo aquel que quiera hacer, que pueda apoyarlos, lo hagan. Bueno, por cierto, una de cal y otra de arena, también la próxima semana el Congreso Internacional de Momias en la isla de Tenerife. Varias de las ponencias son precisamente de investigadores del propio Museo Canario, claro. O sea que y estaremos muy pendientes de lo que suceda, que hay 200 especialistas llegados de todos los rincones del mundo. Esto va a ser un ir y venir constante, conferencias de 10-15 minutos máximo, sobre aspectos extremadamente variados, desde técnicas y sistemas de conservación e investigación de las propias momias, que son cuestiones más bien técnicas, ¿no? Parasitarias, métodos no invasivos, para poder escanear, ¿no? Hasta hallazgos, cosas nuevas que están surgiendo con momias en los lugares más dispares del mundo. Así que bueno, la próxima semana creo que hablaremos de momias en Crónica, Fernando. Pues hablaremos de momias. Que sí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, José.